María tenía 40 años y, 3 meses atrás, había puesto fin a un matrimonio que había durado 15 años. Fue un proceso difícil, como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones, pero poco a poco estaba empezando a recomponerse. Se había mudado a una nueva casa en un barrio tranquilo de Ronda, un pueblo blanco enclavado en la serranía de Málaga. Sus hijos se quedaban con su padre, y ella por primera vez vivía sola, disfrutando de una libertad que le resultaba tan extraña como maravillosa. Un día, mientras trasladaba las cajas con sus cosas al nuevo hogar, un joven vecino de abajo apareció para ayudarla. «Hola, soy Carlos, vivo en el piso de abajo», dijo con una sonrisa que parecía sacada de una película española. Tenía unos 25 años, piel morena y unos ojos verdes que parecían esconder un secreto. «Muchas gracias, pero puedo sola», respondió ella, intentando mantener la dignidad. Carlos insistió: «Por favor, hay cosas muy pesadas». Finalmente, María cedió y aceptó su ayuda. Carlos fue amable y diligente, cargando sin quejarse cada caja, como si fuera su entrenador personal en un gimnasio. Después del divorcio, recibir tanta atención le parecía casi un milagro. «Carlos, no sé cómo agradecerte», dijo ella una vez que todo estuvo dentro. Él sonrió y respondió: «Para eso están los vecinos. Ya somos compadres». Para romper el hielo, María le invitó un café. «Claro», aceptó él, y entró en su casa, que aún olía a pintura fresca y promesas. «Lo has dejado todo muy bonito», comentó Carlos con admiración. «Gracias, es un nuevo comienzo», dijo ella. Con un poco de timidez, él preguntó: «¿Te has divorciado, verdad?» «Sí, hace unos meses», respondió María con una media sonrisa. «Lo siento», dijo Carlos con sinceridad. «No, ahora soy feliz», replicó ella, sintiendo que esas palabras pesaban menos en el aire. A pesar de su juventud, Carlos tenía una madurez que sorprendía. La conversación fluyó fácil y pronto se encontraron cruzándose saludos cada mañana. «Buenos días, María, ¿cómo estás?», aunque a ella le parecía raro que la llamara por su nombre de pila con tanto cariño. Una tarde, mientras volvía del supermercado cargada con bolsas, Carlos apareció para ayudarla de nuevo. «No puedes seguir cargando eso sola», bromeó él, y ella respondió con una sonrisa pícara: «Ya me acostumbraré, no te preocupes». La atención de Carlos empezó a colmar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. «Eres muy amable», decía ella. «Y tú eres una mujer preciosa, ayudar es lo normal», le contestaba él, con una sinceridad que le calentaba el corazón. Pero una tarde, cuando María llegó a casa visiblemente triste, Carlos no pudo evitar preguntar: «¿Qué te pasa?». «Me siento un poco melancólica», confesó ella. Él la invitó a tomar un café en su piso y, por primera vez, María aceptó. El apartamento era ordenado, con paredes blancas y detalles en azul, como el mar de Cádiz en calma. «¿Vives sola?», preguntó ella. «Sí, mi familia está en Sevilla», respondió él. «Yo también vivo sola ahora», dijo María, y hubo un momento de silencio que no pesaba, sino que unía. «No es difícil», insistió Carlos. «Al principio sí, pero me estoy acostumbrando», dijo ella con una sonrisa triste. «Eres una mujer muy fuerte», afirmó él. «No me siento así», replicó María. «Yo te veo así», insistió Carlos, y esa noche hablaron hasta que las estrellas se asomaron tímidas por la ventana. Carlos empezó a visitarla con frecuencia, invitándola a no sentirse sola. «Ven, toma un café», le decía con una voz que parecía música. Esa atención era un bálsamo para María, quien se sentía cada vez más cómoda en su compañía. «Eres un chico muy educado», le decía ella. «Y tú una mujer muy especial», le respondía él, sin importar la diferencia de edad que, a María, cada vez le parecía menos importante. Un día, mientras conversaban, María mencionó: «Hay 15 años de diferencia entre nosotros». «Eso no importa en absoluto». «Tú eres joven de espíritu», replicó Carlos con una sonrisa que iluminó la habitación. «¿Cuántos años tienes?», preguntó ella, divertida. «25», contestó él. «¿Y yo?», bromeó ella. «40, pero con alma de 25», dijo él, guiñándole un ojo. Una noche, mientras charlaban, Carlos tomó su mano suavemente y dijo: «Que nada te haga daño».
Ese contacto hizo que el corazón de María latiera con fuerza, como cuando escuchas el primer estribillo de una canción que no puedes olvidar. La amistad se fue convirtiendo en algo más íntimo. Pasaban las tardes juntos, disfrutando de la compañía mutua. Hablar contigo es un placer, decía Carlos. Yo me siento muy cómoda contigo, respondía María. Una noche, mientras veían una película sentados al lado, Carlos la miró y dijo con sinceridad, «Eres hermosa». María se sonrojó y contestó tímidamente, «Eres muy amable». «No, digo la verdad», insistió él, acercándose lentamente para besarle la frente. «¿Esto está bien?», preguntó con una sonrisa. «No sé, pero me gusta», respondió ella, sintiendo una mezcla de nervios y deseo contenida. La cercanía entre ellos crecía con cada día. Carlos confesaba que no podía dejar de pensar en ella, y María sentía lo mismo. Ya no importaba la diferencia de edad, él era maduro y ella joven de alma. «Eres una mujer apasionada», decía él. «Y tú un joven lleno de fuego», replicaba ella, mientras se perdían en una noche que prometía no tener fin, pero justo cuando todo parecía ir viento en popa, una llamada inesperada cambió el curso de la historia. El teléfono de María sonó con un número desconocido, y cuando contestó, una voz fría y distante pronunció solo una palabra: «Cuidado». El misterio acababa de comenzar. Los días que siguieron a aquella enigmática llamada estuvieron cargados de una tensión invisible que María no podía explicar. El sol brillaba en Ronda, pero en su interior, algo se oscurecía. Carlos notaba que ella se mostraba distraída, como si llevara un peso invisible en los hombros. Una tarde, mientras paseaban por la Alameda del Tajo, con sus vistas vertiginosas al valle, María decidió confiar en Carlos. «Recibí una llamada muy rara», empezó, con la voz temblorosa. Una voz que solo dijo, «Cuidado». No sé quién era ni qué quería decir. Carlos frunció el ceño y le apretó la mano. «No estás sola, pase lo que pase, estoy contigo». Esa noche, María se vistió con un vestido rojo oscuro que abrazaba su figura con elegancia, dejando entrever unos tacones que resonaban suaves sobre el parquet. Llevaba una cadena fina de plata que caía delicadamente sobre su clavícula y unos pendientes que brillaban como pequeñas estrellas. Carlos, con su habitual camiseta ajustada y unos vaqueros gastados, la esperaba en la puerta de su casa, ansioso. «¿Quieres que llame a alguien?», preguntó él, preocupado. «No, quiero enfrentar esto». «Pero necesito tu apoyo», respondió ella, con una mezcla de determinación y miedo. Decidieron investigar juntos. María recordó que en su antigua vida, cuando aún estaba casada, había recibido algunas miradas incómodas de un hombre en el barrio, aunque nunca le dio importancia. ¿Podría ser él, o alguien relacionado con su exmarido? Mientras tanto, en el pequeño bar de la plaza, donde Carlos solía tomar su café por las mañanas, corrían rumores sobre una mujer que había cambiado de vida y que ahora estaba involucrada con un chico mucho más joven. «Eso no puede acabar bien», decían algunos con sorna, mientras otros, más modernos, defendían la libertad y el amor sin edades. Carlos, con una sonrisa divertida, respondió a una de estas críticas: «Bueno, si el amor tuviera fecha de caducidad, los yogures durarían menos que esta relación». Una noche, mientras compartían una cena sencilla en el apartamento de María, iluminado por la luz tenue de unas velas, sonó el timbre inesperadamente. Ella se puso de pie con rapidez, pero antes de que pudiera abrir, un sobre fue deslizado por debajo de la puerta. Con manos temblorosas, recogió el papel y leyó: «No te fíes de él». Carlos miró el mensaje con incredulidad. «¿De quién puede venir esto? ¿A quién se refiere?», preguntó, mientras la incertidumbre se hacía más pesada en el aire. María sintió que el mundo se le venía encima, pero entonces, con una sonrisa desafiante, dijo: «No dejaré que esto nos destruya. El amor es más fuerte que cualquier sombra». Carlos asintió, tomando su rostro entre las manos, y prometió protegerla, pero justo cuando la noche parecía calmarse, una figura oscura se reflejó en la ventana detrás de ellos. Nadie dijo nada, pero el silencio gritaba que algo estaba a punto de explotar. El misterio crecía, y con él, la pasión entre María y Carlos se volvía más intensa, como si supieran que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Quien les enviaba esas advertencias, sería un enemigo del pasado o un secreto oculto que María había enterrado demasiado pronto. La historia apenas comenzaba, y mientras las luces de Ronda se apagaban lentamente, un susurro en la oscuridad prometía que nada volvería a ser igual.
La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes grises que parecían presagiar tormenta, y María se despertó con un peso en el pecho que no sabía explicar. Carlos la esperaba en la cocina con 2 cafés humeantes y una sonrisa que intentaba disipar la inquietud que la invadía. «Hoy tenemos que ser valientes», dijo él mientras le entregaba la taza. María, vestida con una blusa blanca de seda que rozaba suavemente su piel y una falda lápiz negra que acentuaba sus curvas con discreción, sintió como aquella mezcla de sensualidad y fortaleza la empoderaba. Sus labios, pintados con un rojo sutil, dibujaban una sonrisa tímida que Carlos no pudo evitar admirar. Decidieron ir a la comisaría de Ronda para denunciar las amenazas anónimas. En el camino, María le confesó a Carlos que sentía miedo, pero también una extraña emoción, como si aquel peligro despertara en ella una chispa dormida. El inspector que les atendió, un hombre de mediana edad con bigote recortado y ojos vivarachos, escuchó atentamente y les aconsejó tomar precauciones, pero sin dejar que el miedo gobernara sus vidas. En estos casos, el silencio es el peor enemigo, afirmó con voz grave. Mientras salían de la comisaría, María se permitió bromear para aliviar la tensión. ¿Sabes? Si esto fuera una serie de televisión, ya nos habrían puesto música dramática. Carlos rió y replicó, y nosotros seríamos los protagonistas guapos que luchan contra el mal, con un toque de pasión y mucho suspense. Esa tarde, en la Plaza de España, rodeados de fuentes y naranjos, María y Carlos se sentaron en un banco para pensar. Ella llevaba una chaqueta de cuero negra que contrastaba con su piel clara, y unos botines que daban un paso firme y decidido. Carlos, con su habitual camiseta gris y una chaqueta ligera, parecía un poco más serio que de costumbre. De repente, un hombre pasó cerca de ellos, y María sintió una punzada en el estómago. Era alto, con una cicatriz en la mejilla izquierda y una mirada fría que la hizo retroceder. Carlos la tomó del brazo y le susurró, «No te preocupes, estoy aquí». Esa noche, mientras cenaban en el pequeño comedor de María, la tensión acumulada estalló en una conversación sincera. «No sé si podré protegerte siempre», dijo Carlos, con la voz cargada de emoción. María se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «No necesito que me protejas, solo que estés conmigo». El ambiente se volvió íntimo. La luz cálida de la lámpara iluminaba sus rostros con un tono dorado, y el roce accidental de sus manos provocaba un cosquilleo que ninguno de los dos podía ignorar. María, consciente de su atractivo, llevaba un vestido de encaje negro que dejaba entrever la línea de su espalda, mientras que Carlos, impresionado, no podía apartar la mirada. Pero justo cuando la noche prometía convertirse en un momento inolvidable, el teléfono sonó con un tono seco y urgente. María contestó con el corazón en un puño, y del otro lado escuchó una voz que no reconoció. «Deja a Carlos o sufrirás las consecuencias». Colgó sin decir palabra, y el silencio se volvió insoportable. Carlos la miró, preocupado, y ella solo pudo susurrar, «Esto no ha hecho más que empezar». El peligro, el amor y el misterio se entrelazaban ahora en una danza peligrosa, y María sabía que tendría que decidir entre esconderse o pelear por la felicidad que por fin había comenzado a construir. Pero, ¿quién estaba realmente detrás de las amenazas? Y, sobre todo, ¿qué secretos oscuros del pasado de María estaban a punto de salir a la luz? La respuesta se escondía en las sombras de Ronda, esperando para desvelarse en el siguiente capítulo de esta historia llena de pasión y peligro. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla vertiginosa de emociones, donde el amor y la incertidumbre bailaban al ritmo de un tango apasionado. María y Carlos vivían con la constante sensación de estar siendo observados, como si las calles blancas de Ronda ocultaran ojos invisibles siguiendo cada uno de sus pasos. Una mañana de domingo, mientras el sol acariciaba las fachadas de las casas y el aroma a jazmín llenaba el aire, María salió a pasear por el casco antiguo. Llevaba un vestido azul marino ceñido que acentuaba su figura, combinado con unos zapatos de tacón medio que resonaban con elegancia sobre los adoquines. Un bolso pequeño colgaba de su hombro, y sus pendientes de plata brillaban al sol, añadiendo un toque de sofisticación y sensualidad sutil. De repente, en la plaza Duquesa de Parcent, un hombre apareció de entre la multitud y la siguió a distancia. María sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma. Pensó en Carlos y en cómo él siempre la hacía sentir segura, aunque fuera en medio de la tormenta. Al regresar a casa, encontró a Carlos esperándola con una sonrisa aliviada y una botella de vino de la tierra. «Pensé que te vendría bien relajarte», dijo, mientras le ofrecía una copa.
Carlos vestía una camisa blanca ligeramente desabrochada y unos pantalones oscuros, el contraste perfecto con su piel bronceada y su aire juvenil. La cena fue un refugio contra la tormenta. Entre risas y miradas cómplices, olvidaron por un momento las amenazas que acechaban. «¿Sabes qué?», comentó Carlos, «creo que deberíamos montar un club de fans para ti». María, la mujer que desafía al destino con tacones y valentía. María rió y replicó: «Solo si tú eres el presidente de ese club, con tu título de príncipe protector», pero la paz duró poco. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba la habitación con un brillo plateado, un ruido extraño despertó a María. Carlos se levantó rápidamente, y juntos descubrieron que alguien había dejado una nota deslizada por debajo de la puerta: «No te fíes de nadie». El miedo se transformó en determinación. María y Carlos decidieron que ya no podían esperar más. Tenían que descubrir quién estaba detrás de aquella oscura amenaza. Al día siguiente, acudieron a visitar a doña Carmen, una anciana vecina conocida en el barrio por su sabiduría y sus historias del pueblo. Doña Carmen, vestida con su tradicional mantón de Manila y una falda larga de colores vivos, los recibió con una sonrisa enigmática. «Muchacho, muchacha, el pasado tiene muchas formas de volver», les dijo mientras les ofrecía un té de hierbas. «María, querida, ¿seguro que no hay algo que estés ocultando? A veces, las sombras vienen de lo que dejamos atrás, no de lo que tenemos delante». María intercambió una mirada con Carlos, quien apretó su mano con fuerza. Aquellas palabras resonaron en su interior como un eco de advertencia. De repente, el teléfono de María sonó. Ella contestó con cautela, y una voz conocida y fría pronunció: «No creas que el amor puede salvarte, María. Hay cosas que ni Carlos puede proteger». La línea se cortó, dejando un silencio pesado y una promesa oscura que pendía en el aire. Mientras el viento agitaba las hojas de los naranjos fuera de la ventana, María supo que el próximo paso sería el más peligroso de todos. El misterio se enredaba cada vez más, y la pasión que la unía a Carlos se convertiría en su mayor fuerza, o en su mayor debilidad. La noche cayó sobre Ronda como un manto oscuro, envolviendo cada rincón en sombras alargadas. María y Carlos se encontraban en el pequeño salón de la casa. La luz tenue de una lámpara de mesa dibujaba reflejos dorados sobre las paredes. María, vestida con una blusa de seda color marfil que caía delicadamente sobre sus hombros y una falda de tubo que rozaba justo por encima de sus rodillas, irradiaba una mezcla de elegancia y vulnerabilidad. Sus labios, pintados con un tono rojo suave, se entreabrían ligeramente mientras hablaban en voz baja. Carlos, con una camisa azul celeste ligeramente desabotonada en el cuello y unos pantalones oscuros, la observaba con una intensidad que hacía latir su corazón más rápido. «No podemos seguir esperando a que esas amenazas nos controlen», dijo él, tomando su mano entre las suyas. «Hay que actuar». Decidieron buscar pistas en el pasado de María, rastrear cualquier sombra que pudiera estar acechándola. La búsqueda los llevó hasta una vieja amiga de María, Isabel, quien vivía en un pueblo cercano, Setenil de las Bodegas, famoso por sus casas construidas en las rocas. Isabel les recibió en su casa, un lugar lleno de recuerdos, con cortinas floreadas y muebles que crujían con historias. María llevaba un vestido vaporoso color lavanda, que se movía con gracia al caminar, y unos zapatos de tacón bajo que combinaban con la suavidad de su atuendo. Isabel, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño, los escuchó atentamente. «María, hubo alguien que no aceptó tu divorcio», dijo Isabel con voz baja. «Un hombre que te hacía llamadas, que rondaba tu antigua casa. Quizá él esté detrás de esto». La revelación los dejó helados. «¿Quién es?», preguntó Carlos, apretando el puño. «Se llamaba Javier, un antiguo amigo de la familia», respondió Isabel. «Ten cuidado, es impredecible». De regreso en Ronda, la tensión crecía. María y Carlos se prepararon para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras la brisa fresca entraba por la ventana entreabierta, Carlos la abrazó con fuerza y susurró: «No importa lo que pase, estaré contigo hasta el final». El corazón de María latía con fuerza, entre miedo y deseo. Sabía que aquella lucha pondría a prueba no solo su amor, sino también su coraje y su capacidad para reinventarse. Pero justo cuando parecía que la tormenta se desataba, un mensaje inesperado llegó a su móvil: «Nos vemos esta noche. Plaza España. No falles». La cita era una puerta abierta hacia lo desconocido, un desafío que podía cambiarlo todo.
y mientras las luces de la plaza parpadeaban en la oscuridad, María y Carlos se preparaban para enfrentarse a un pasado que no estaba dispuesto a dejarlos en paz.